Bueno, muchachos, yo me imagino que muchos de ustedes se habrán dado cuenta que yo muchas veces menciono esta palabra que está aquí. Aquí dice Priviet, Priviet. Eso son letras del alfabeto cirílico. El alfabeto cirílico es el que se utiliza en el ucraniano, en el ruso. Ahí esa palabra es rusa y dice hola. Es una alusión a que mi recomendación, por ejemplo, sería ir aprendiendo. Como les estaba diciendo, el alfabeto cirílico, y mi recomendación sería como ir aprendiendo ruso. Yo que el gobierno bolivariano declararía el idioma ruso como lengua número 2 o oficial, no sé. Bueno, en fin, vamos con el capítulo número 2. A ver, epa, nadie hace un comentario que valga la pena, que aporte algo. Hoy afortunadamente una persona me hizo un comentario muy especial, me dijo, oye, no sabes leer. Entonces, esos son comentarios que aportan, ¿ves? Esos son comentarios que le dejan algo a uno. Va a ser difícil esto con lo de la conexión, no estoy conectado a ningún Wi-Fi. Eso no existe aquí. Capítulo número 2. El hombre deliraba con media pierna fuera del lecho, los ojos desorbitados y la boca arrojando una baba sangrinolenta cada vez que tosía. En medio de su delirio le insistía a su mayordomo, un negro alto, bien formado, de insólitos cabellos rojos y aún más insólitos ojos azules. Quisiera las maletas para subir a una goleta y marcharse de aquella tierra donde no los querían. Este mismo momento las hago, mi general, este mismito momento. Pero ahora se me acuesta y se queda tranquilito mientras voy a arreglar todo para el viaje, repuso José Palacios con la acostumbrada paciencia que lo ayudaba a sobrellevar aquellos últimos días. Aquí no nos quieren, repitió el hombre. No, no nos quieren. El mar me espera para llevarme en sus olas por un camino hacia playas de paz. Demasiado me ha torturado esta tormenta, estrellándome contra las rocas de la incomprensión. La tormenta, José, la tormenta creada con el encono y la ingratitud de quienes me juraron amistad un día para arrebatármela después, utilizando la calumnia. Carajo. José se sentó en el sillón de terciopelo rojo a un lado de la cama y suspiró aliviado. Su general había salido del delirio. Cuando empezaba a utilizar palabras soeces era porque regresaba a la realidad. El hombre tosió tapándose la boca con la palma de la mano, que le quedó manchada de sangre. De inmediato la cerró en un puño. Volvió a soltar un carajazo y pidió con señas que José le pasara la escupidera. Pero José se había adelantado y ya la tenía lista para su barbilla. Durante los últimos meses podía predecir cuándo su general iba a sufrir esos accesos de tos que lo sacudían con la furia de un vendaval. «Quiero darme un baño. Prepara la tina», pidió apenas pudo hablar otra vez. La voz emergió seca, sin entonación, como si el poco aire que podía respirar se hallara prisionero en las profundas cavernas en que se había convertido sus pulmones. José fue al cuarto de baño contiguo al dormitorio, tapó el sifón con un trapo. Se aseguró de que todo estuviera en orden y fue a la cocina.
Agarró 2 baldes y salió hacia el pozo que había en medio del huerto. Empezó a bombear el agua, que brotó en chorros intermitentes. Llenó un balde, luego otro. En la cocina de nuevo. Vertió el agua en 3 ollas grandes que estaban sobre la estufa de leña. Todo lo había realizado con precisión y rapidez. Sabía que de no tener el baño listo a tiempo, su general saldría a buscarlo, aunque fuera arrastrándose. Abrió la rejilla donde se quemaba la madera. Unos pocos carbones encendidos se burlaron de su urgencia. Lanzó una maldición. Recogió un puñado de astillas de una canasta con leña que había junto a la estufa. José arrojó las astillas en los carbones y sopló hasta que aceptaron el banquete y soltaron eructos de llamas del mismo color rojo anaranjado de su cabello. Después escogió 4 leños para mantener vivo el fuego. Mientras tanto, en el dormitorio el hombre se incorporó en el lecho. Buscó debajo de la almohada la gorra de seda verde que llevaba últimamente en su cabeza rapada y se la enfundió hasta las orejas. Con gran dificultad colgó las piernas al filo de la cama. De alguna manera, el hecho de que sus pies no tocaran el suelo le recordó su infancia. Una sonrisa triste se coló en sus labios pálidos. Se deslizó sobre el colchón empujándose con las manos. Voy a ponerme de pie, porque así lo deseo, resopló mientras su pecho se agitaba. El hombre se puso de pie con los pies separados, como hacen los marineros para mantener el balance en las cubiertas de los barcos. Por un momento osciló adelante y atrás, pero su voluntad de hierro mantuvo erguida la percha humana de huesos y piel colgante en que se había convertido su cuerpo. Conexión lenta. Ojalá haya salido bien esta lectura. Dio unos pasos hacia la consola y se plantó delante del espejo ovalado. Con una mano temblorosa inclinó el espejo. Notó que los pies eran lo único que permanecía igual, y eso porque siempre fueron pequeños, ya que todo lo demás se había reducido de tamaño, incluso las rodillas. Decidió subir la mirada y ver las 2 protuberancias óseas como nudos en medio de las escuálidas piernas. El vientre le colgaba igual que bolsillo de mesero. El pecho hundido se sostenía en las garras, en las que se habían convertido sus costillas. El cuello, un tubo angosto por el que subía y bajaba su nuez cada vez que tragaba, seguramente orgullosa de aún desempeñar su trabajo. Los labios, que podían haber sido hermosos cuando reía, estaban tirantes y morados. Los separó para ver los dientes. ¡Ah! Los dientes estaban iguales, blancos y perfectos. Las mejillas arrugadas sin brillo ni color, parecían de papel. La nariz se veía enorme en medio del estrecho rostro, y las fosas nasales dilatadas al máximo para permitir el paso del aire dejaban asomar los vellos secos y pajosos como pelo de choclo. Los ojos negros. Los ojos tenían el brillo de pozos de agua a punto de desbordarse. ¿Por qué los seres humanos nos tenemos lástima al vernos destruidos físicamente en vez de sentirnos orgullosos de haber completado el ciclo de la vida, cualquiera que ese ciclo haya sido? El hombre se preguntó a sí mismo hablando despacio, pues había descubierto si hablaba de aquella manera después de un ataque de tos evitaba una rápida recaída. Uno se muere cuando y donde debe morirse. ¡Carajo! Meneó la cabeza. Luego recordó que decían que los elefantes viejos buscaban un lugar donde morir. Esto lo hizo pensar en los leones y se preguntó si harían lo mismo. Luego apareció en su mente la imagen de un león con las patas delanteras levantadas, en posición de ataque.
el león ibérico que él había vencido desde el Gran Orinoco hasta las alturas del Potosí. Aquel hombre se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, el libertador Simón Bolívar, y también el presidente y el dictador, títulos que había aceptado con una sola idea en la cabeza: la unión de las naciones del continente donde nació. Se había preparado para convertirse en todo lo que necesitaran de él, en todo lo que sirviera para unirlos, todo menos ser emperador. El león ibérico, sentenció con ironía, el león ibérico al que combatí y derroté ahora me da posada mientras mis amigos me ignoran y mis enemigos me difaman. Aquí no puedo. No, porque pasan los policías, vienen a hablar. Déjenlos que pasen. Sí, que pasen los policías. Simón se encontraba hospedado por don Joaquín de Mier, un español de cepa y antiguo realista, en su finca La Florida de San Pedro Alejandrino. José Palacios llegó para anunciar que la tina estaba lista para el baño. Si hubiera sabido que usted ya estaba en pelotas, mi general, sin importarle el viento que entra por esta ventana, no me habría apurado tanto, se quejó José cubriéndolo con una gran toalla turca de algodón. Vamos, mi general, antes de que se enfríe el agua. Pero Simón se sentó en el sillón con deseos de conversar. ¿Te das cuenta, José, que durante estos 5 meses he venido recogiendo mis pasos por todos los lugares donde antes fui recibido como héroe? No diga eso, mi general. No ha recogido los pasos ni nada de eso. Hemos estado de viaje. Eso es todo. Y ahora estamos esperando a poder embarcarnos a Jamaica, contestó presto José, frunciendo el entrecejo. No me vengas con vainas, José. Sabes que tengo razón. Desde el 8 de mayo, cuando abandonamos Santa Fe, cruzando por las calles secundarias por el temor que tenían mis edecanes de que me asesinaran y por delicadeza para que yo viera las paredes pintadas con insultos contra mí, empecé a recoger los pasos, que es lo que hacen las ánimas antes de morirse. La diferencia es que yo lo hice de esqueleto y a caballo. Ya verá cómo se mejora, mi general, ya verá. No es bueno nombrar a la huesuda antes de tiempo, mi general, insistió José, tratando de mostrarse alegre. Como mentiroso eres un desastre, José. Ahora también vas a decir que el último grito de adiós que escuché no fue longanizo. Simón lo atravesó con la mirada y José bajó la suya. Longanizo era el mote que daban a un loco que se creía soldado y vagaba por las calles de Santa Fe de Bogotá, vestido con una deslucida casaca militar. En los últimos tiempos, los enemigos de Simón se habían propuesto llamarlo así para humillarlo. Doña Manuelita le mandó un beso volado, mi general, mientras hacía que su caballo se encabritara. ¡Qué dama para jinetear! Cambió la conversación José, pero su general se puso aún más triste. Me temo que fue nuestro último adiós, José, y cuando hablas de una mujer que sabe cabalgar, se dice amazona. Simón repitió para sí la palabra y sintió la tristeza, se le desbocaba en el corazón.
Manuela había salido a la sabana, al sitio llamado Las Cuatro Esquinas, para despedirse con la mano desde lejos. Se quedó allí hasta el último husar de los 100 que componían su comitiva hubo pasado. Guaudas, Honda, Monpós, Puerto Real, Tenerife, Barranca Nueva, Turbaco, Cartagena, acompañados por la selva del Magdalena, el río más hermoso del mundo. Mencionó con nostalgia los nombres de las poblaciones por donde había ido. ¿Crees que debía haber aprovechado y embarcarme entonces en Cartagena hacia Jamaica? Simón miró el techo al hacer la pregunta, pero José no iba a caer en la trampa. Hizo bien, mi general. Le habían dicho que el general Urdaneta planeaba un golpe de estado en Santa Fe para que usted regresara. Sin embargo, no cedía a la tentación, asintió Simón gustoso. Después preguntó a qué hora llegaba el doctor Alejandro Reverén y el otro doctor americano que se encontraban a bordo de un barco de los Estados Unidos. José le dijo que no recordaba el nombre y volvió a insistir que mejor se bañara antes de que el agua estuviera fría. Doctor Knight, se llama Knight. ¿Sabes lo que significa Knight en español, José?, lo interrogó Simón levantándose de la silla. José negó con la cabeza. Significa noche. ¿No crees que es un poco simbólico que se llame así? Ahora que yo estoy en el ocaso de mi vida. Dicen que un hombre llega al ocaso de su vida cuando ha envejecido. Y luego del ocaso no viene la noche. Entonces la noche significa... Entonces la noche significa muerte. José comentó que tener 47 años no era ser viejo, que él había tenido un bisabuelo que murió teniendo más de 100 años. Eso sí era ser viejo. Con las vainas que sales, dijo Simón cálidamente. ¿De dónde te viene esa labia? Por tu pelo y tus ojos. Seguramente tienes sangre inglesa, escocesa o irlandés, o española, agregó mirándolo fijamente. José asintió con la cabeza. Aquella conversación la habían tenido muchas veces durante su vida, tantas que él sabía de memoria lo que seguía a continuación. Era como si su general se sintiera fascinado con la idea del mestizaje, de la mezcla de culturas en aquellas tierras de indios, negros y blancos. ¿Qué dices a eso, José?, preguntó Simón interesado. Puede que tenga abuelos y bisabuelos ingleses, irlandeses o españoles, mi general. Nunca lo sabré con certeza, pero, por otro lado, tengo la absoluta seguridad de que mi madre, mis abuelas y tatarabuelas, es decir, todas las mujeres en mi familia eran negras. Hipólita, a quien considero no solo madre, sino padre y madre para mí, es negra, dijo pensativo Simón. Así se lo expliqué a mi hermana María Antonia en una carta que escribía para que cuidara de ella, sobre todo al saber del problema de la casa que intentaban quitársela. José conocía a Hipólita de toda la vida, incluso antes de entrar al servicio de su general. Cuando tenía 18 años y su general 24. Su familia era parte de las propiedades de doña Concepción Palacios y Blanco, y era costumbre que los esclavos llevaran el apellido de sus amos, así que el suyo era Palacios. Y la negrita Matea continúa con María Antonia. Podríamos arreglar para que vinieran a verme. Quiero verlas, José. Pídeles que vengan. Dile a mi madre Hipólita que necesito que esté aquí, urgió Simón en un tono que bordeaba la histeria, señal de que la fiebre había vuelto a subir.
José no mencionó que Hipólita estaba enferma. Los 67 años le habían caído con un reumatismo que no la dejaba moverse. Vamos, mi general. Vamos, métase en la tina. Bah. Simón se hundió completamente en el agua. José no se asustó al verlo, sabía que por alguna extraña razón su general podía permanecer debajo del agua más tiempo que nadie que él conociera. Simón agitó las manos para escuchar las vibraciones del agua y el sonido se multiplicó como un mar en miniatura. Era una delicia no tener que sostener el cuerpo. El rostro de José se desdibujaba horizontal o verticalmente, según el ángulo en que él lo mirara a través del agua. José, fiel compañero suyo durante 20 años, también había otros acompañándolo en aquella finca en Santa Marta en su última aventura. Su sobrino, el teniente Fernando Bolívar, hijo de su hermano Juan el general Montilla, el coronel Andrés Ibarra, su primer edecán, el general José Laurencio Silva, el general Pedro Briceño Méndez, el coronel Belfort Wilson y el general José María Carreño, todos hombres. Ni siquiera quienes servían en la cocina eran mujeres, puesto que la quiteña Fernanda Barriga, su cocinera desde 1822 y a quien llamaba Fernanda VII, se despidió al llegar a Cartagena pensando que Bolívar se marchaba en verdad para Jamaica. Este hecho tan obvio de la falta de mujeres había escapado a su juicio hasta aquel momento. Él, que había sido tan mujeriego, que había conocido tantos brazos, tantos labios y que había repetido hasta la saciedad: te quiero. En sus últimos días no tenía ninguna mujer a su lado. Se sintió solo y abandonado, igual que cuando era niño y golpeaba la puerta de doña María de la Concepción y ella se negaba a verlo. Estaba solo delante de una puerta cerrada. Simón supo que estaba llorando por el escozor en los ojos. Los recuerdos regresaron revoloteando como pájaros al nido y volvió otra vez a su casa de Caracas, la ciudad que adoraba, a corretear por el jardín con sus hermanos, a los cantos mismos de Hipólita, a los juegos de la negrita Matea. Este ha sido el capítulo número 2. Pues a ver, vamos a hacer un resumen del capítulo número 1. En el capítulo número 1, rápidamente se habla de quién era Hipólita y cómo conoció a Simón y su relación con Simón, aquel niño. En el capítulo número 2 estamos viendo cómo Simón, ¿verdad que sí?, se encuentra en Santa Marta, en casa de una amistad que le brinda el apoyo porque se decía que lo querían derrocar, querían hacerle un atentado. Simón fue víctima de muchos atentados. Por favor, comenten, digan algo. Para mí esto es toda una experiencia. El marketing yo lo utilizo a mi favor, o sea, quiero usarlo a mi manera, no como ese medio de manipulación que tenemos hoy en día. Feliz noche para todos. Gracias.